Bienvenido nuevamente al canal. Hoy te presento otras 4 historias de Clarence que quizá no entendiste antes. Pero antes de iniciar quiero desearte un buen provecho si estás disfrutando de tus ricos alimentos. Y si no, ve por tu botana favorita porque hoy se viene un video bastante interesante. Muchos de los que llegan al canal aún no están suscritos y me haría mucha ilusión que juntos alcanzáramos los primeros 10.000 suscriptores. Así que si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte. También déjame tu poderoso like y hypea este video para que más amantes de las series animadas descubran el canal. Dicho eso, vamos con las historias. Cuando termina la escuela, la señorita Baker se despide de todos sus alumnos y les desea un gran fin de semana. Una vez que el salón queda vacío, cierra la puerta, dejando ver lo agotada que está. Más tarde, en el restaurante Chuckletons, Joshua se acerca a la mesa de la señorita Baker para preguntarle si ya está lista para ordenar. Ella le explica que tendrá una cita a ciegas, así que todavía está esperando a la otra persona. En otra mesa, Clarence cena junto a Mary y Chad, contándoles todo lo que aprendió ese día en la escuela. Joshua llega para tomarles la orden, pero apenas ve a Clarence recuerda todo el caos que vivió en Clarence de la Selva y sale corriendo del restaurante. Cuando Clarence vuelve a sentarse, nota a la señorita Baker comiendo en una mesa cercana. Eso lo deja completamente confundido. ¿Por qué su maestra estaría en un restaurante? Clarence quiere acercarse para averiguar qué está pasando, pero Mary le dice que deje a la profesora tranquila y se ocupe de sus propios asuntos. Mientras tanto, la señorita Baker intenta enviarle un mensaje a su amiga para saber por qué su cita todavía no llega, aunque por alguna razón el mensaje nunca se envía. Poco después, un anciano entra al restaurante. La señorita Baker espera con todas sus fuerzas que no sea su cita, pero lamentablemente para ella sí lo es. El hombre toma asiento frente a ella y le pide que lo llame Larry. Mientras conversan, Larry comienza a hacerle varias preguntas y anota cuidadosamente cada una de sus respuestas. Clarence no puede dejar de observarlos, así que inventa que ir al baño solo para acercarse a investigar. En ese momento, Larry se levanta para ir a la barra de ensaladas y Clarence aprovecha para sorprender a la señorita Baker. Sin entender lo que ocurre, le pregunta por qué no está en la escuela. Incluso imagina que su maestra en realidad es un robot que permanece apagado dentro del salón cuando terminan las clases. Después de escuchar esa ocurrencia, la señorita Baker le explica que no vive en la escuela y que simplemente sale del restaurante para reunirse con un amigo. Clarence observa a Larry preguntándose quién es y cómo llegó a conocer a su maestra. Cuando Larry regresa, se presenta con Clarence y revela que ambos comparten el mismo nombre. La señorita Baker y Clarence no pueden creer esa coincidencia. Poco después, la señorita Baker se levanta para ir al baño. Mary comienza a preguntarse dónde está Clarence y Chad decide ir a buscarlo. Durante ese tiempo, Clarence no deja de hablar con Larry. Le cuenta tantas cosas que al anciano apenas le alcanza el tiempo para escribir todo lo que escucha. Después de un rato, Clarence nota que la señorita Baker sigue sin regresar del baño, así que junto a Larry decide ir a buscarla. Dentro del baño de mujeres, la señorita Baker habla por teléfono con la amiga que organizó la cita. De pronto, Clarence y Larry comienzan a llamarla desde afuera, y la profesora se sorprende al descubrir que ambos entraron al baño de mujeres. Unos segundos después, también aparece Chad, y Clarence incluso le invita a conversar con la señorita Baker. Ella intenta convencerlos de que todos salgan de ahí, pero Larry comienza a lanzar patas de cangrejo por encima de la puerta del cubículo. Clarence aprovecha para preguntarles si ahora sí pueden comer dentro del baño, ya que en la escuela ella siempre les dice que no. La señorita Baker le responde que en ese momento no es su maestra, sino simplemente una persona normal. Esa respuesta deja a Clarence completamente sorprendido. Al creer que su maestra está sola, comienza a sentir lástima por ella. Mientras tanto, Mary sigue preguntándose dónde están Chad y Clarence. En ese momento, una clienta le dice a Joshua que hay un grupo de hombres dentro del baño de mujeres. Al escuchar eso, Mary sale de inmediato para ver qué está pasando. La señorita Baker intenta explicarle a Clarence que todo está bien, pero él no le hace caso, e incluso intenta pasar por debajo de la puerta para darle un abrazo. Justo en ese momento, Mary llega al baño. Les ordena a todos los hombres que salgan y le ofrece una disculpa a la señorita Baker por todo lo que acaba de ocurrir. Más tarde, todos terminan reunidos en una mesa para comer helado, y por fin pasan un momento agradable. Clarence le pide a Larry otra pata de cangrejo. Cuando Larry se la entrega, Clarence lanza sin querer el relleno por todo el restaurante. Joshua pisa el desastre, resbala aparatosamente, y todos los platos y cubiertos que llevaba salen volando por el aire. Uno de los tenedores termina clavándose en su ojo y el episodio concluye con la ambulancia llegando al restaurante. Lo que más desea la señorita Baker es algo que casi todos buscamos en algún momento de nuestra vida: sentirse amada y encontrar una relación estable. Y aunque este episodio lo muestra de forma muy evidente, Clarence ya nos había dejado varias pistas desde capítulos anteriores. Cuando Jeff intenta sobornarla, ella bromea diciendo que nada la convencerá, a menos que le presente un novio que no sea un patán. Después aclara que solo estaba jugando, pero ese comentario deja entrever que encontrar una pareja estable es algo que llevaba tiempo buscando.
Por eso no sorprende que acepte una cita a ciegas. Y aquí hay un detalle que el episodio exagera a propósito para generar comedia. Antes de que llegue su cita, la propia señorita Baker admite que ni siquiera sabe quién aparecerá. Incluso menciona que podría ser un peligroso criminal. Aún con ese miedo, decide quedarse porque la esperanza de encontrar a alguien especial termina pesando más que la incertidumbre. Pero cuando finalmente aparece Larry, la decepción es evidente. El episodio lo presenta como un hombre bastante extraño, mucho mayor que ella y con una personalidad que hace la situación cada vez más incómoda. Larry no es una mala persona, simplemente representa ese peor escenario que muchas personas imaginan antes de una cita a ciegas. Descubrir que la otra persona no tiene nada que ver con lo que esperabas. Y cuando parecía que la situación ya no podía ponerse más incómoda, ocurre otro detalle que termina por romper a la señorita Baker. Larry revela que también se llama Clarence. Puede parecer una coincidencia sin importancia, pero para ella es la gota que derrama el vaso. Después de una cita incómoda con un hombre mucho mayor, excéntrico y completamente distinto a lo que imaginaba, descubrir que además comparte el nombre de uno de sus alumnos termina siendo demasiado para ella. Por eso busca cualquier pretexto para escapar al baño. Lo curioso es que Larry nunca tiene la culpa. Él solo está siendo él mismo. El problema es la enorme diferencia entre las expectativas que tenía la señorita Baker y la realidad con la que terminó encontrándose. Cuando buscamos desesperadamente una relación, es fácil idealizar cómo será esa persona antes de conocerla, pero la realidad casi nunca coincide con la versión que imaginamos. Y precisamente por eso las primeras citas siempre tienen un componente de incertidumbre. A veces surge una gran historia, y otras, como le ocurrió a la señorita Baker, simplemente queda una anécdota bastante incómoda para recordar. Por otro lado, Clarence casi siempre termina cambiando la vida de las personas para bien. Hace amigos donde nadie lo esperaba, ayuda a otros a salir de su rutina y convierte cualquier día normal en una aventura. Pero la serie también nos deja claro que existe una enorme excepción. Me refiero a Joshua. Después de todo lo que vivió en Clarence de la Selva, el pobre quedó prácticamente traumado. La simple presencia de Clarence ya es suficiente para hacer que salga corriendo del restaurante sin siquiera intentar disimular. Y lo más divertido es que por una vez Joshua tiene motivos para reaccionar así. Él solo quiere terminar su turno, atender a los clientes y regresar a casa. Pero cada vez que Clarence aparece es como si se activara una maldición. Primero tiene que lidiar con una cita incómoda, luego con un grupo de hombres invadiendo el baño de mujeres, y cuando por fin parece que todo terminó, resbala, salen volando todos los cubiertos y acaba con un tenedor clavado en el ojo. Lo peor de todo es que Clarence jamás intenta hacerle daño, simplemente tiene ese extraño poder de convertir cualquier situación cotidiana en un desastre absoluto. Y si alguien ha pagado las consecuencias de eso una y otra vez, ese es definitivamente Joshua. Clarence busca un borrador dentro de su casillero. Entre todo el desorden, encuentra un misterioso sobre negro. Al abrirlo, descubre que es una invitación para una pijamada en la casa de Belson. Pronto descubre que no fue el único invitado. Jeff, Sumo y varios compañeros de la escuela también recibieron la misma carta. Aunque casi ninguno tiene ganas de asistir, Clarence logra convencerlos. Al caer la noche, todos llegan a la casa de Belson. Quien les abre la puerta es su mamá llamada Cynthia. Los niños quedan impresionados con el tamaño de la casa. Después de recorrerla, llegan hasta la habitación de Belson. Cuando abren la puerta, lo encuentran tocando el piano a toda velocidad. Todos entran para admirar las cosas que tiene, pero Belson finge que ni siquiera notó que habían llegado. Cynthia intenta decirles la verdad, aunque Belson la interrumpe de inmediato, cerrándole la puerta en la cara. Después, Belson toma una hoja y comienza a explicar las reglas de una supuesta competencia. Sin embargo, Sumo lo interrumpe preguntándole dónde está el premio, la consola seria. Clarence comenta que todo aquello se siente bastante espeluznante y Belson responde que justo esa era la intención. Enseguida destapa la consola, enciende el televisor y les muestra un videojuego exclusivo. Dustin y Nathan quieren probar la consola, pero Belson se niega. Dustin incluso comenta que probablemente ninguno de ellos podrá ganarla, así que pregunta si solamente tendrán que verlo jugar. Antes de que Belson responda, Cynthia llama a todos para ir a cenar. Los demás bajan corriendo, pero Belson les grita que él será el primero en comer. Ya en el comedor, Clarence disfruta un enorme plato lleno de carne. Sus amigos hacen lo mismo. Belson, en cambio, entra a la cocina y toma únicamente una caja de cereal. Clarence no entiende nada, pues para él tener la libertad de comer lo que uno quiera es algo increíble. En medio de la cena, Brady toma el salero para intentar usarlo, pero la tapa se desprende y toda la sal cae sobre su comida. Belson comienza a reír y revela que todo fue una de sus bromas. Incluso saca una grabadora que reproduce un sonido de mala suerte, asegurando que ahora Brady deberá pasar el resto de la noche encerrado en su habitación. A Brady parece no importarle demasiado, solo pregunta si puede llevarse su comida y Belson acepta. Cuando termina la cena, todos vuelven a la habitación. El único que se queda abajo es Jeff, quien ayuda a Cynthia a lavar los platos.
Poco después, Clarence baja por él para avisarle que Belson está contando una historia de terror. Al terminar el relato, casi todos quedan asustados, excepto Clarence, Jeff y Sumo. Belson apaga las luces para que todos se duerman. Clarence cae dormido enseguida, y Sumo le advierte que Belson seguramente intentará hacerle una broma pesada. Tal como imaginaba, Belson intenta ponerle crema en la cara, pero falla. Luego trata de hacerle una broma a Sumo, aunque tampoco funciona. Al quedarse sin ideas, deja una cinta sobre su cama y finge ir al baño. De pronto todos escuchan un fuerte grito. Lo único que encuentran es la grabación en la que supuestamente explica que fue secuestrado por el hombre de la sierra. Casi todos deciden salir a rescatarlo, excepto Sumo, quien desde el principio sabe que todo es una actuación. Poco después, Belson aparece disfrazado del asesino e intenta perseguir a Clarence. Los niños corren a esconderse en el garaje, donde improvisan un plan. Clarence se hará pasar por una chica para distraer al asesino, mientras Jeff entretiene a Cynthia inventando una cita con el psiquiatra. El plan funciona y Clarence consigue llegar hasta el sótano, dejando a Belson atrapado afuera. En ese momento, Sumo y Nathan le arrojan basura en la cara, recordándole todas las tareas que había olvidado hacer. Clarence intenta enfrentarlo con una espada, pero Belson termina quitándose la máscara y revela que el asesino nunca existió. Convencido de que todos cayeron en su broma, cree que ya ganó la apuesta y conservará la sedia. Sin embargo, Sumo aprovecha un descuido, toma la consola y escapa junto a Clarence y Jeff en el auto de Chad. Mientras se alejan, los tres comentan todo lo ocurrido durante la pijamada. Por su parte, Belson permanece solo con la sierra en la mano, justo cuando comienza a amanecer. Con este capítulo podemos entender mucho mejor por qué Belson es como es. Durante toda la serie parece el típico niño rico, malcriado y arrogante. Pero si prestamos atención, el episodio deja varias pistas que detrás de esa actitud hay algo más. Lo primero que llama la atención es la forma en la que trata a su madre. Le cierra la puerta en la cara, ignora la única tarea que tiene en casa, que es sacar la basura, y se queja cada vez que ella intenta hablar con él. Lo curioso es que Cynthia casi nunca le pone un límite. Incluso cuando Jeff intenta ayudarla con la basura, ella se niega porque esa es la única responsabilidad de Belson. En lugar de obligarla a cumplirla, simplemente acepta que no lo hará. Cuando un niño crece con muy pocos límites, es más probable que le cueste controlar sus impulsos, respetar a los demás o aceptar un no como respuesta. Y Belson parece ser un buen ejemplo de ello. A eso se le suma otro detalle importante. En un momento, Cynthia comenta que cree que una figura paterna le vendría muy bien. Le vendría bien una figura paterna. Tiene un papá, pero siempre está viajando. No significa que esa sea la única razón de su comportamiento, pero sí nos deja claro que una de las personas más importantes en su vida casi nunca está presente. Esa ausencia puede influir en la forma en la que busca atención y aprende a relacionarse con los demás. Y creo que ahí cobra sentido algo que Belson hace durante todo el episodio. Nunca intenta impresionar a los demás por quien es, sino por lo que tiene. Presume su mansión, su cuarto, el piano y sobre todo, el asedia. En psicología existe la idea de las conductas compensatorias, donde algunas personas intentan llenar carencias emocionales buscando admiración a través de otras cosas. Belson no puede obligar a los demás a quererlo, pero sí puede llamar su atención mostrando todo lo que posee. Eso también conecta con una idea del sociólogo Pierre Bourdieu. Él diferenciaba el capital económico del capital social. El primero es el dinero y las cosas materiales, el segundo son las amistades, las relaciones y las personas que realmente están contigo. Belson tiene de sobra el primero, pero parece tener muy poco del segundo. De hecho, su propia madre se emociona al ver niños en la casa porque pensaba que su hijo ni siquiera tenía amigos. De veras me alegra que Belson tenga amigos como ustedes. Empezaba a pensar que no tenía amigos. Y creo que esa escena final resume todo el episodio. Belson sigue teniendo su enorme casa, sus lujos y prácticamente todo el dinero que podría desear. Sin embargo, termina completamente solo. En cambio, Clarence, Jeff y Sumo se van riéndose juntos en el auto de Chad. La serie deja claro que hay cosas que el dinero puede comprar, pero una amistad verdadera definitivamente no es una de ellas. Y antes de terminar, creo que vale la pena hablar de Sumo, porque una vez más termina siendo el MVP del capítulo. Mientras todos caen una y otra vez en las trampas de Belson, Sumo prácticamente las descubre desde el primer momento. Sabe que la historia del hombre de la sierra es una farsa. Desconfía de todo lo que hace Belson y al final es el único que realmente consigue quedarse con el asedia. Eso tiene bastante sentido si recordamos cómo es la vida de Sumo. A diferencia de los demás, creció rodeado de dos hermanos mayores y con un padre que constantemente lo empuja a resolver las cosas por sí mismo. Desde pequeño he tenido que aprender a defenderse, desconfiar un poco y reaccionar rápido cuando alguien intenta jugarle una broma. Incluso Jeff, que normalmente analiza todo antes de actuar, termina cayendo en parte en el plan de Belson. Sumo, en cambio, casi nunca se deja engañar. Y probablemente sea porque las bromas infantiles de Belson no representan nada nuevo para él.
Después de convivir durante años con dos hermanos mayores que seguramente lo molestaban, un niño como Belson difícilmente iba a sorprenderlo. Al final, el episodio deja claro que las experiencias también desarrollan habilidades. Todo lo que Sumo ha vivido en casa lo convirtió en un niño mucho más observador, más desconfiado cuando hace falta y con una gran capacidad para leer las intenciones de los demás. Mientras todos estaban ocupados intentando derrotar al supuesto asesino, él ya había entendido que la verdadera forma de ganar era esperar el momento perfecto para llevarse la consola. Los chicos organizan una reñida carrera de langostas. La competencia es tan pareja que el ganador se decide en el último segundo, cuando la langosta de Sumo da un último paso y cruza la meta. Mientras preparan la siguiente carrera, Jeff pone música para ambientar el momento y Dustin intenta hacer trampa, colocándole una patineta a su langosta, aunque de inmediato queda descalificado. En ese momento, Clarence llega acompañado de Chelsea. Sin embargo, a los demás no les agrada su presencia, pues aseguran que la casa del árbol es solo para niños. Chelsea responde que al final solo es una casa del árbol, pero Clarence aclara que ellos la conocen como la rascachicos. Para demostrar que merece quedarse, Chelsea comienza a competir con Sumo para ver quién de los dos es más asqueroso. Los demás hacen una pequeña reunión y finalmente deciden darle una oportunidad. Primero, Emilio le pide que sostenga un 100 pies, pero Chelsea lo hace sin ningún problema. Después, Julian le muestra un raspón que escondía bajo una curita, aunque tampoco logra impresionarla. Entonces Sumo sube la apuesta y la reta a meter un dedo en un cubo lleno de escupitajos. Chelsea, en lugar de usar un dedo, mete la mano completa. Dustin intenta superarla mostrándole el diente que se rompió contra el buzón, pero Chelsea responde que ella perdió 2 dientes al caerse de un columpio. Finalmente, Clarence le enseña unas canicas asegurando que en realidad son un par de ojos. Jeff termina cansándose de la competencia y decide abrir su geoda. Sin embargo, tropieza antes de hacerlo. La piedra se rompe y libera un olor insoportable. Ese olor hace que Clarence recuerde la ocasión en la que fue a llevarle comida a una gansa que veía con frecuencia. Al no encontrarla, descubrió un huevo abandonado y decidió abrirlo por curiosidad, sin imaginar que terminaría explotándole en la cara, cubriéndolo con un líquido verde. La historia por fin consigue asquear a todos los chicos. Sumo asegura que él tiene historias mucho peores, pero Clarence lo malinterpreta y propone que todos comiencen a contar sus anécdotas más asquerosas. Emilio empieza recordando la vez que quiso asustar a su hermana escondiéndose en su armario, pero ella cerró la puerta con tanta fuerza que las uñas de los pies de su hermano salieron disparadas. Chelsea comenta que tampoco fue para tanto porque las uñas vuelven a crecer. Julian cuenta que durante unas vacaciones en Belice, un ave le picó el brazo, dejándole un gusano bajo la piel que tuvieron que extraerle en el hospital. Chelsea responde que ha visto cosas mucho peores en internet. Entonces Jeff recuerda la historia más asquerosa de su vida. Aunque al principio le da vergüenza contarla, finalmente se anima y explica que una mañana estaba bañándose cuando vio salir agua sucia por el desagüe, aunque al poco tiempo desapareció. Los demás consideran que esa historia no tiene nada de especial. Jeff intenta seguir hablando, pero Dustin lo interrumpe para contar la suya. Una noche soñó que se estaba ahogando en el mar, pero el sueño fue tan intenso que terminó vomitando sobre su propia cama. Chelsea tampoco queda impresionada. Dustin asegura que simplemente ella no entendió la historia, y Clarence aprovecha para inventar otra completamente falsa, en la que asegura haber encontrado un monstruo de basura hecho completamente de mugre. Sumo decide participar con una historia real. Cuenta que cuando su familia viajaba a Florida para visitar a sus abuelos, hicieron una parada en un restaurante de almejas con muy poca higiene. Antes de que pueda terminar, Chelsea adivina el final: todos terminaron enfermos. Ella responde contando la ocasión en la que intentó hacer una pirueta en un trampolín y terminó rompiéndose el brazo. Los dos comienzan a competir para ver quién tiene la peor historia, pero la discusión sube tanto de tono que terminan acercándose y besándose. Los demás chicos, excepto Clarence, deciden abandonar la casa del árbol, dejando la casa del árbol solo para sus langostas. Lo que vemos en este episodio parece ser el clásico niños contra niñas que hemos visto explotado una y otra vez en todo tipo de caricaturas. Pero si prestamos un poco más de atención, la serie en realidad está hablando de algo mucho más interesante. Desde hace décadas, psicólogos como Eleanor McCovey estudiaron un fenómeno conocido como segregación por género. Descubrieron que a partir de cierta edad los niños suelen formar grupos con otros niños, y las niñas hacen exactamente lo mismo. Lo curioso es que esto no ocurre porque se lleven mal, sino porque poco a poco empiezan a sentirse parte de un grupo. Esto explica por qué Chelsea es rechazada desde el primer momento. Nadie la conoce realmente, pero tampoco le dan la oportunidad. Lo único que saben es que pertenece al otro equipo. Clarence, en cambio, nunca ve esa diferencia. Para él no existe la niña, solo existe Chelsea.
Varios estudios también encontraron que esa barrera suele desaparecer cuando la convivencia deja de ser entre grupos y pasa a ser entre personas. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Conforme Chelsea demuestra que comparte los mismos gustos, disfruta los mismos juegos y hasta supera a varios de los niños en sus propios retos, deja de ser la niña y empieza a convertirse simplemente en una más del grupo. Creo que todos vivimos algo parecido cuando éramos pequeños. Un niño y una niña podían llevarse perfectamente bien cuando estaban solos, pero bastaba con que apareciera el resto del grupo para que comenzaran las burlas. Muchas veces el rechazo no nacía de la persona, sino de la presión por seguir las reglas que el propio grupo había creado. Y creo que el beso entre Sumo y Chelsea también puede explicarse. Ambos empiezan intentando demostrar quién es más fuerte, quién aguanta más y quién tiene las historias más asquerosas. Sin darse cuenta, toda su atención termina concentrada en la otra persona. La competencia va creciendo tanto que acaba convirtiéndose en una conexión inesperada. Es una exageración propia de las caricaturas, pero también refleja algo que ocurre en la vida real. Cuando pasamos mucho tiempo enfrentándonos o conviviendo con alguien, muchas veces terminamos descubriendo que tenemos más cosas en común de las que imaginábamos. Míralo en la frase, los que se pelean se aman. Al final Clarence deja un mensaje bastante sencillo. Más allá de si eres niño o niña, cuando dejamos de ver etiquetas y empezamos a conocer a la persona que tenemos enfrente, descubrimos que esas diferencias no eran tan grandes como parecían. Mary y Clarence llegan a la sala de espera de un hospital. Mientras Clarence entra muy emocionado, su mamá le recuerda que debe guardar silencio. Ambos se acercan a la recepción para registrar la cita de Mary, y mientras ella habla con la recepcionista sobre su revisión del brazo, Clarence descubre un frasco lleno de caramelos. De inmediato le pide uno a su mamá, pero ella le dice que solo podrá tomarlo si se porta bien y no causa ningún problema mientras esperan su turno. Clarence se sienta, aunque apenas pasan unos segundos y ya empieza a aburrirse. Como no encuentra nada entretenido, comienza a moverse, a hablar consigo mismo y dejar volar su imaginación, hasta que crea un increíble mundo de caramelo. Dentro de ese lugar encuentra un helado parlante, una bocina con vida y muchas otras cosas que lo hacen pasar un buen rato, mientras que en el mundo real permanece completamente distraído. Sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, su viaje termina cuando alguien empieza a lanzarle cacahuates. Al volver en sí descubre que fue Tina, lo que inmediatamente lo hace enfadarse. Justo en ese momento llaman a Mary para su consulta, dejándolo completamente solo en la sala de espera. Tinia aprovecha la oportunidad, le revienta un chicle en la cara y comienza a hacerle preguntas sobre los caramelos. Clarence intenta ignorarla hasta que ella le ofrece uno. Él acepta de inmediato, aunque antes tendrá que superar un reto. Antes de responder, Clarence vuelve a entrar a su mundo de caramelo para pedir consejo. Todos los personajes de su imaginación lo animan a aceptar el desafío, así que regresa al mundo real y escucha las reglas. Debe conseguir que todas las personas abandonen la sala de espera. Clarence hace todo lo posible, pero únicamente consigue que un solo señor se marche. Al no cumplir el reto, ella decide ponerle otra condición. Primero le pide que lea un cuento de princesas, después quiere que se lo cante 2 veces, y cuando termina todavía le pide que le haga unas trenzas. Clarence cumple cada uno de sus caprichos y aunque ya está completamente agotado, sigue haciendo caso con la esperanza de recibir el dulce. Al final, Tinia por fin le entrega el caramelo, pero apenas llega su mamá finge que Clarence se lo robó. La mujer le cree de inmediato y comienza a regañarlo, mientras que el resto de las personas en la sala también terminan poniéndose en su contra. Cansado de la situación, Clarence toma 2 de los caramelos del frasco e intenta repartirlos para que todos vuelvan a estar felices. Sin embargo, la enfermera Taker se los quita y los arroja lejos de él. Clarence intenta recuperarlos, pero en el proceso rompe el frasco y todos los caramelos salen disparados por la sala de espera. Los pacientes observan la escena completamente sorprendidos justo cuando Mary sale muy molesta de su consulta, quejándose de los doctores y diciéndole a Clarence que ya es hora de irse. Antes de salir, Clarence alcanza a recoger unos cuantos caramelos y sube al auto junto a su mamá. Mientras Mary continúa desahogándose por todo lo que ocurrió en el hospital, Clarence disfruta tranquilamente sus dulces y conversa con los personajes de su mundo de caramelo, hasta que Mary, extrañada, le pregunta con quién está hablando. Clarence vive en carne propia el efecto halo, y te preguntarás, ¿qué es eso? Este fenómeno fue descubierto por el psicólogo Edward Thorndike a principios del siglo XX. Mientras evaluaba a soldados del ejército, notó algo muy curioso. Cuando un superior veía una característica positiva en alguien, como verse disciplinado o causar una buena impresión, también tendía a pensar que esa persona era más inteligente, más responsable e incluso más honesta, aunque no existiera ninguna prueba de ello. A ese fenómeno lo llamó efecto halo. Y eso es exactamente lo que ocurre en este capítulo. Tinia es una niña pequeña, tierna y aparentemente indefensa.
Desde el momento en que aparece, nadie se imagina que pueda mentir o acusar a otra persona de algo que no hizo. Su imagen transmite tanta inocencia que todos aceptan su versión casi de inmediato. Clarence, en cambio, ya carga con una imagen completamente distinta. Durante el episodio se la pasa corriendo por el hospital, tocando cosas que no debería y haciendo ese tipo de locuras que son muy normales en él. Aunque nosotros sabemos que no tiene malas intenciones, para quienes lo rodean resulta mucho más fácil creer que él fue el responsable. Muchas veces creemos que juzgamos a las personas por lo que hacen, cuando en realidad la primera impresión pesa mucho más de lo que imaginamos. Clarence termina pagando las consecuencias de algo que nunca hizo, no porque hubiera pruebas en su contra, sino porque para todos era más fácil creer que el niño hiperactivo había causado el problema, que pensar que la pequeña y tierna Tinia pudiera estar mintiendo. Pero hay otro detalle que también vale la pena mencionar, la forma en la que Tinia manipula a Clarence. Desde el principio descubre cuál es su punto débil, quiere ese caramelo a toda costa, y en lugar de dárselo empieza a ponerle una condición tras otra. Primero le pide que lea un cuento, después que se lo cante, luego que le haga trenzas, y así continúa aumentando las exigencias, mientras Clarence sigue obedeciendo con la esperanza de recibir su recompensa. La manipulación casi nunca empieza con una gran petición, normalmente comienza con algo pequeño, y una vez que la otra persona acepta, resulta mucho más fácil pedirle otra cosa. Sin darse cuenta, Clarence termina haciendo mucho más de lo que seguramente habría aceptado desde el principio. Y creo que eso también ocurre fuera de la serie. Hay personas que descubren exactamente qué queremos escuchar o qué deseamos conseguir, y utilizan ese deseo para convencernos de hacer cosas que, en otras circunstancias, probablemente habríamos rechazado. Tinia entiende perfectamente cómo funciona Clarence y aprovecha ese conocimiento para mantenerlo haciendo exactamente lo que ella quiere durante todo el episodio. Muchas gracias por llegar al final de estas 4 historias. Si te ha gustado, revienta ese botón de like y hypea este video para que llegue a muchos más amantes de las series animadas. Sé que gran parte de los que ven mis videos están aquí por Clarence, y de verdad les agradezco muchísimo ese apoyo, pero también me gustaría invitarlos a darle una oportunidad a las otras series del canal. Estoy seguro de que más de una los va a sorprender. Y no se preocupen, Clarence estará completo en este canal, solo que vamos paso a paso para disfrutar cada historia como se merece. Así que si no quieres perderte ninguno de los próximos videos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Por mi parte, eso sería todo. Soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.